La espiral de Lima, parte 1. Hola a todos, soy Paolo y vamos a empezar a explicar sobre los primeros puntos de la espiral áurea. 9 de 13 puntos. Primero comenzamos por la iglesia de las Trinitarias en Barrios Altos. Muchos de los primeros puntos están en Barrios Altos. Entonces, ¿por qué escogimos a Barrios Altos como los primeros puntos? Ya que cuando se empieza a fundar Lima, los españoles llegan aquí al centro de Lima, al valle del Rímac, ¿no? Y Barrios Altos era un área de donde estaba el oráculo. Y justamente destruyen a todas estas huacas y colocan las primeras iglesias en Barrios Altos. Y de esa época nos encontramos con la piedra horadada, ¿no? Que, a ver, acá está. Que también la llaman la piedra del diablo, pero no tiene nada que ver con eso. Y justo cuando estábamos con los chakras de Lima vimos que tiene que ver con una serpiente andina que custodia toda esa área, ¿no? Pero ya hay un video específico que vamos a lanzar después sobre la piedra horadada. Y también acá ocurre el tribunal de la Inquisición, donde torturan a los herejes, ¿no? Y también en la Plaza Italia se proclama la independencia del Perú, ¿no? Primero fue en la Plaza Mayor, pero después también se hizo en la Plaza Italia. Lo interesante también de la Plaza Italia es esa pileta. Esa pileta antes estaba en la Alameda de los Descalzos, ¿no? Que es una alameda que está en el Rímac, que uno va caminando y encuentra a los dioses griegos, ¿no? Hasta llegar justamente hasta donde era esta pileta, que ahora ya no hay ni una pileta. Y que en realidad tiene que ver una iniciación, ¿no? De todo ese recorrido, que es muy muy interesante. Con los chakras de Lima también lo recorrimos y volvimos a esta pileta, ¿no? Ya. También ocurrió lo de la masacre de Barrios Altos, un acontecimiento ya más contemporáneo que tiene que ver con un grupo militar mandado por el gobierno asesina a algunas personas en una quinta, creyendo que eran de un grupo terrorista, ¿no? Entonces, por todos esos acontecimientos es que comenzamos ahí. Ya. El primer punto, la iglesia de las Trinitarias. Bueno, aquí a simple vista ven que iglesia, ¿no? ¿Por qué las iglesias? Porque las iglesias no fueron construidas por arquitectos cristianos, como se podría creer, sino que fueron hechas por masones. Los masones ya conocían de una arquitectura armónica que desde tiempos egipcios, griegos. Entonces, las iglesias actualmente son como una pirámide, ¿no? Anclan cielo, tierra. Yeah. Entonces, la primera iglesia, la iglesia de las Trinitarias. Cuando empezamos a marcar los puntos, primero deducimos los puntos, pero después nos dimos cuenta de que, bueno, deducimos los puntos y habían otros puntos, ¿no? O sea, en el foco habían varios puntos de poder, pero ¿cómo empezamos a escoger específicamente uno? Ya, primero comenzamos con el alfabeto sayónico, ¿no? Porque coincidentemente el alfabeto coincidía con los puntos. Por ejemplo, aquí tenemos el alfabeto sayónico. El punto 1, que es la letra A, descripción: ave que vuela muy alto, conexión con el cielo en espiral. El número 2, la AE, que son los cetáceos, conecta con la red hacia los lados. El número 3, la E, pluma, tu verdad, la palabra, equilibrio con lo que digo. La letra 4, la letra I, representada por dos plumas, estar en el centro, la balanza, el equilibrio en el hacer. El punto 5, que es la I, es el yo soy, reconocimiento, izar la bandera, izarme a mí mismo, reconocerme quién soy. La letra 6, que es la letra U, es el útero, la creación y la gestación. El punto 7, que es la O, el fruto de lo que soy. El punto 8, la U, piernas, cántaros que nos hacen avanzar en el río de la vida. Y la 9 es la U, que es el pájaro que está aprendiendo a volar, que te impulsa a volar y avanzar. Entonces, ahorita vamos a ver, viendo la historia y la etimología de los puntos, cómo coinciden con el alfabeto. Por ejemplo, la iglesia de las Trinitarias, que es con el primer punto, la letra A, ave que vuela muy alto, conexión con el cielo en espiral.
primero nos damos cuenta de que es una iglesia. Entonces fácilmente la conexión con el cielo ya está hecha. Y las trinitarias. Las trinitarias es la Trinidad. Eso quiere decir el sonido, luz y forma, la base de la creación o de la transformación de algo. Ya. Entonces, el segundo punto, que es la iglesia de la Buena Muerte, o crucíferos de San Camilo, ¿no? Ya la tenemos. Pero podemos ver primero también la de la iglesia de las Trinitarias. Bueno. La iglesia de las Trinitarias. A ver, la iglesia de la Buena Muerte. Ya. La puedo poner ahí, ¿no? Por ejemplo, en este punto que está representado por la letra AE, que son los cetáceos, conecta con la red hacia los lados. Ya, entonces nos damos cuenta primero que la iglesia de la Buena Muerte, los seguidores de San Camilo, aquí ayudaban a las personas que ya están casi en la fase terminal y los apoyaban en su transición hacia la otra fase, ¿no? Entonces, y crucíferos nos recuerda o sea, etimológicamente significa los que llevan la cruz o un crucifijo. Y también, por ejemplo, San Camilo fue un precursor de la Cruz Roja. O sea, ya se va repitiendo la cruz y la cruz. Y si recordamos, la cruz es la conexión hacia los lados cardinales, que es la conexión hacia los lados. Entonces, y los cetáceos, ¿no? Los cetáceos, por ejemplo, podemos relacionarlo con que justo cerca de la iglesia de la Buena Muerte hay un restaurante muy famoso que se llama es un restaurante que también se llama La Buena Muerte. Algo curioso, y es un restaurante marino, ¿no? Y algo curioso es de que el dueño es un japonés y me recordó a la masacre a los delfines, ¿no? Que hacen tradicionalmente los japoneses, y eso se relaciona también a la masacre de Barros Altos y que en ese momento el presidente era un descendiente japonés. O sea, es mucha coincidencia, japoneses, masacres, cetáceos o humanos, ¿no? Los que sirven a la tierra. Es mucha coincidencia. Vamos a ver después, o si alguien tuviera más información sobre esto, ¿no? Que por favor la podría brindar. Ya. El tercer punto. El tercer punto es la antigua logia masónica, que actualmente ya está destruida porque han hecho un almacén, ¿no? Son masones, están en todas, ¿no? Y van a ver también ya en los puntos finales, también su nuevo local también están cerca a los últimos puntos. Ya, la antigua logia masónica cae en el punto número 3, que es la la pluma, tu verdad, la palabra, el equilibrio con lo que digo. Entonces, aquí fácilmente, si sabemos la etimología de logia, que viene de logos, que es la palabra, ¿no? Eso es muy obvio. A ver, pasamos al siguiente punto, que es el punto 4, que justo cae exactamente del punto, si lo vemos. También es un convento franciscano, porque antes la iglesia de San Francisco también se conectaba con este convento. Ahora solo que está la calle. Pero puse el punto principal en San Francisco por mismo de las catacumbas y de la cúpula, ¿no? Porque la cúpula es exactamente el centro de la pirámide. Entonces, ya. San Francisco, y con el punto 4, que es las dos plumas están en el centro, la balanza, el equilibrio en el hacer. San Francisco nos recuerda a una figura de austeridad, ¿no? Mucha gente podría confundirlo con pobreza, ¿no? Pero no. Por ejemplo, últimamente se ve a personas que están revalorizando esto, ¿no? Por ejemplo, como el Papa Francisco o el expresidente Mujica, ¿no? Que nos hablan de austeridad. Por ejemplo, aquí voy a poner un video de Mujica explicando sobre su punto de vista de esto. No, yo no soy pobre.
No soy pobre. Pobres son los que precisan mucho para vivir. Esos son los verdaderos pobres. Yo no soy pobre, yo tengo lo suficiente. Mi forma de vivir, elijo yo. Soy austero, sobrio, ando liviano de equipaje, porque para vivir no preciso más equipaje que eso. Ya, ahora que entendimos esto, que tiene que ver con el estar liviano de equipaje, ¿no? Y también es hacer lo que pienso, ¿no? Que estar en equilibrio con mi palabra, mi pensamiento y con lo que hago. Es eso. Entonces, es un punto. El otro punto es de que San Francisco representa es el patrono de la ecología, ¿no? Por lo mismo que siempre en sus oraciones hablaba al sol, a la naturaleza, a los elementales, a la madre tierra. Entonces, y ecología etimológicamente significa estudio de la casa, ¿no? Y lo que también nos recuerda a la economía, que es la administración de la casa. Y este punto 4 es justamente el punto donde está cerca, es el chakra corazón. Entonces es bonito porque el corazón, el chakra corazón es la economía, el dar y el recibir, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto de la eco. Ya. El siguiente punto lo escogimos como el Museo Antiguo de la Tribunal de la Inquisición. Ya. ¿Por qué escogimos este punto? Primero porque es bonito ir a este lugar para sanar todo eso que aconteció en ese momento, ¿no? Porque justamente los que están escuchando esto, hablamos de temas que antes no era permitido, antes era en secreto, si lo comentabas eras un hereje, ¿no? Y es bonito esto para sanar, integrar esta historia. Entonces, vamos a la definición, de la descripción de la letra I, que es el yo soy, el reconocimiento, el izar bandera, izar a mí mismo, reconocerme quién soy. Justamente, si vamos a la etimología de tribunal, inquisición, tribunal es un estado alto o elevado, inquisición significa investigación, examinación, ¿no? Entonces es un estrado elevado donde se investiga o examina. Si lo vemos de esta manera, es una perspectiva más amplia donde uno se examina, donde uno se reconoce, ¿no? Y ahí es donde está la relación del yo soy, el reconocimiento, reconocerme quién soy. Aquí es un punto donde nos vemos de una perspectiva amplia y nos reconocemos. Ya, pasamos al siguiente punto, que es la Iglesia del Carmen. Justamente cuando vayamos a este punto, todos vamos a tener que pasar por sí o sí la piedra horadada. Aquí está. Los que sientan pueden ir a hacer algo ahí. También algo que me llama mucho la atención es, si alguien sabe esto, por favor que lo informe, que son estas dos torres ortodoxas o rusas, se puede decir, que me llama demasiado la atención, la verdad. Bueno, pero ya, vamos directo al punto, que es es la letra U, y es el útero, la creación, la gestación. Si vamos a la etimología, Carmen significa jardín de Dios, o jardín divino, jardín sagrado, ¿no? Y es como se conoce al útero, como un jardín sagrado. Es por eso que se escoge este punto. Ya. Pasamos al siguiente punto, que es el punto 7, representado por la letra O, el fruto de lo que soy, es decir, lo que ofreces, ¿no? Y lo que me recordó también es de que justo en San Cristóbal la gente va a ofrecer, va a ofrendar. Entonces, porque de todo el Perú van ahí específicamente a ofrendar al Apu San Cristóbal. Y es por eso, ¿no? Para ofrecer ese punto. Ya. El punto 8, que es la letra U, y es representado por las piernas.
el cántaro que nos hacen avanzar en el río de la vida. Entonces, ¿qué relación encontramos con la iglesia Santa Rosa de Lima? Primero, que Santa Rosa de Lima en agosto es muy visitada por muchos peregrinos, ¿no? Por lo mismo de que en este pozo de los deseos dejan sus cartas para alguna oración, ¿no? Algún deseo, redundantemente. Ya, entonces justamente también está relacionado con el cántaro, ¿no? Que el pozo puede ser visto como un gran cántaro o simplemente el cántaro que descendía antes por ese pozo, ¿no? Y todo esto, y lo de las piernas que está relacionado al peregrinaje. Esa es la relación que encontramos. También otro punto interesante de ahí cercano, ya que ese foco es grande, es que a simple vista vemos Montserrat, ¿no? Montserrat en España, en Colombia, son lugares también de peregrinaje, y acá cerca hay una iglesia de Montserrat. También algo interesante para agregar aquí es sobre una intersección de calles que son San Germán, Arturo y Vesta. La verdad que es muy poderoso ese punto, ¿no? Alquimistas, servidores y sacerdotisa del fuego. Es muy fuerte. Y sobre la Alameda de los Descalzos, ¿no? ¿Qué es esto? Creo, a ver. Sí, es la Alameda. Los descalzos. Justo también nos habla de las piernas, ¿no? O sea, bueno, más o menos de los pies. Los franciscanos en ese momento no usan zapatos, nada de eso, entonces por eso se puso descalzos. Pero se escoge este punto, no por la relación al alfabeto, pero igualmente si sienten ir a otros puntos y es lo que ustedes sientan. Ya, el punto número 9, que es la letra U, pájaro aprendiendo a volar, te impulsa a avanzar. Y justamente el campo de Marte, para recordar, antes no era el campo de Marte, sino que era un lago, era el lago de Lima. Hay una foto. Ya. Y la relación ahora con este nuevo alfabeto es de que, para los que conocen un poco de astrología, Marte representa el impulso, ¿no? Y también muchas marchas se hacen concentraciones ahí en campo de Marte y desde ahí parten, ¿no? O sea, todo está relacionado. Aquí vamos a ver algunas imágenes. Y también a esto de campo de Marte tenemos con una amiga, bueno, primero en este monumento con una amiga de Venezuela, Harvington, Venezuela, se hizo una activación ahí y ella sintió dejar una geometría étrica, ¿no? Porque mayormente los de Venezuela transportan la llama violeta, porque Venezuela representa eso, ¿no? Yeah. Y hicimos una activación ahí y sintió que movía no solo Lima. Nosotros pensamos que solo era Lima, pero no, ese movimiento a nivel de Perú muy fuerte. En este también tenemos que es la Alameda de la Memoria, o antes llamado el Ojo que Llora, ¿no? Que justamente tiene que ver con la memoria de las personas del terrorismo, ¿no? Hay varios puntos importantes y por ahora
ya vamos avanzando con esos primeros puntos y iremos explicando los demás. Así que nos vemos en el otro video. Gracias.